del TEC de Monterrey, internacionalista y especialista en temas de Medio Oriente. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación para comentar lo más reciente de la crisis en Ucrania. Doctor Mikhailovic, hablamos siempre de este tema, vemos las imágenes, sabemos que es violencia, vemos que son, como siempre, un bando contra el otro y Estados Unidos presente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues mire, efectivamente estamos ante un escenario mucho más complicado y yo diría no menos violento que hace ya más de 6 meses de cuando estalló el conflicto y que en una primera fase había que recordar a nuestro auditorio estuvo revestido de un golpe de Estado contra un régimen considerado en aquel entonces autoritario y que ahora pues nadie en Ucrania puede presumir la democracia después de todo lo que pasó. Y en esta segunda fase en la que asistimos a un conflicto típico de una guerra civil con un ingrediente de separatismo y la rivalidad obvia entre las potencias hegemónicas. Por un lado, Estados Unidos y sus aliados europeos y por el otro, Rusia. Vaya, yo diría que los más recientes avances en la ofensiva del ejército ucraniano, principalmente en las regiones de Lugansk y de Donetsk, en el este ucraniano, y que son bastiones de los separatistas prorrusos, ocasionó prácticamente una severa crisis humanitaria en la que más de 1 millón de personas carecen extremo de víveres, luz, gas, agua potable. Entonces, tenemos pues una reacción del gobierno de Rusia que manda un convoy humanitario para asistir a la población necesitada y ciertos recelos con los que Estados Unidos, la Unión Europea y el gobierno ucraniano ven esta ayuda. Ahora, yo diría que pues estamos una vez más ante una doble óptica de ver e interpretar lo sucedido. Rusia, por un lado, utiliza el legítimo argumento de asistencia humanitaria, mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania interpretan esto como un intervencionismo directo encubierto, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cuál es el futuro próximo? Yo diría nada alentador. Poca actividad diplomática, endurecimiento de las hostilidades en los frentes militares, cada vez más bajas humanas y la mayor destrucción de la infraestructura y bueno, finalmente un duro otoño y un crudo invierno que dificultarán, que se asoman, no están a la puerta y que dificultarán aún más la normalidad de la vida en este país. Doctor Mikhailovic, hablamos de la gente que está sufriendo, de la gente que ha muerto, porque además esto le cuesta, no nada más a una nación, le cuesta a varios, a los que están inmersos en esto hace 6 meses. Creíamos que el conflicto podría no llegar a un fin, pero sí a una tregua, y las cosas se han recrudecido con el paso de los meses. Por supuesto, hay un trasfondo geopolítico pues muy complejo. Por un lado, pues es muy fácil detectar que se trata de un conflicto armado en el territorio de un país, ¿no? Un conflicto local, por así decirlo, pero que tiene repercusiones muy importantes regionales y finalmente una proyección global donde están involucradas las grandes potencias hegemónicas, ¿no? Rusia, porque es su vecindario inmediato, Estados Unidos, que desde la óptica de Moscú, pues que no permea tanto en los medios, no sé si tenemos tiempo todos para enfatizar un poco cómo es que Moscú ve esto. Para Moscú, Estados Unidos prácticamente sabotea la relación comercial entre Rusia y Unión Europea, pues inspiran en una ampliación de la OTAN incorporando a Ucrania, etcétera, etcétera. Se obstruye pues el acercamiento estratégico entre China y Rusia. Vaya, hay muchos ingredientes de orden geopolítico que básicamente están en el juego, pero como siempre, el factor que más sufre y que paga mayor precio es la población local. La población, como siempre, llega a suceder. Yo le agradezco, doctor, esta llamada y seguimos en contacto, si le parece. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, pues ahí tiene temas de análisis internacional en este espacio. Hacemos una pausa.